Alcocer y hoy vamos a hablar sobre una de las transiciones políticas más trascendentales y más importantes de todo el siglo XX y de la era contemporánea, como es la disolución de Yugoslavia y la creación de nuevos estados independientes en los Balcanes como consecuencia de dicha disolución, ¿no? Por establecer un poquito el índice, pues revisaremos brevemente las características del régimen político yugoslavo, su origen, su cohesión político-social, el grado de movilización, nivel de institucionalización, satisfacción de las necesidades sociales, económicas y culturales de todos los ciudadanos y por último trataremos el principio de legitimidad en ese momento de este régimen. También analizaremos un poco las causas que justificaron la crisis, el colapso de los regímenes previos, que crearon una oportunidad política. Pasaremos con la estrategia empleada en el proceso de cambio y el rol de los distintos actores. Y finalmente, el régimen político resultante de la transición. Bien, por empezar un poco por el origen, Yugoslavia se formó en el año 1918 como el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Ese fue un poco el precedente a la Yugoslavia que conoceríamos más en una fase posterior. Este nuevo estado, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, era muy inestable y fue víctima en varias ocasiones de muchos invasores, como por ejemplo los alemanes y los italianos. Y después de un tiempo, de todas esas invasiones, acabó pasándose a llamar Yugoslavia, la Yugoslavia que conocemos ahora, o que conocimos a partir de los años 40. La segunda Yugoslavia de Tito, que fue precisamente el militar partisano que echó a todos los invasores, utilizó a partir de ese momento, de los años 40, una serie de elementos, como fue la identidad o el identitarismo, la autogestión socialista y la represión nacionalista para lograr la cohesión entre los diferentes pueblos de los Balcanes y formar la conocida Yugoslavia. El grado de movilidad, por otra parte, era muy limitado y también estaba muy controlado, el poder estaba bastante centralizado y solo había un partido, el LCY, que era la Liga Comunista de Yugoslavia, desde donde se orquestaba todo. En cuanto a lo que son las instituciones, pues bueno, eran bastante fuertes, la institucionalización era bastante fuerte y todo se orquestaba un poco la arquitectura era el partido único del gobierno, del Estado, la Liga de Comunistas Yugoslavo. En cuanto a lo que fue la satisfacción de las necesidades, pues el régimen aquí sí que es cierto que logró cierto éxito en términos de bienestar social y desarrollo económico, pero también hubo una serie de desequilibrios regionales y nunca cesaron las tensiones étnicas, ¿no? que persistieron hasta prácticamente el final de la guerra yugoslava. Por otra parte, la legitimidad del régimen se basaba casi en exclusiva en el liderazgo muy carismático del mariscal Tito y en el éxito de la ideología socialista, que sí que es cierto que distaba mucho de la ideología socialista tradicional de la Unión Soviética y que también daba gran grado de autonomía o de independencia a los países miembros de Yugoslavia. Por eso también triunfó tanto. Después de la muerte de Tito, en el año 80, 1980, esta legitimidad pues obviamente se fue erosionando y fue decayendo. Pasando un poquito ya a todo lo que fueron las causas de la crisis y colapso del régimen, a partir de la muerte de Tito en el 1980, se suceden una serie de factores, de elementos que ya supondrían la disolución total de Yugoslavia. La primera fue la crisis económica y la deuda. La economía yugoslava se debilitó severamente y acumuló una gran deuda externa. Por otra parte, tensiones étnicas, esto fue uno de los pilares más importantes de la disolución, las rivalidades étnicas entre bosnios, entre croatas y otra etnia, pues, fueron muy muy fuertes, básicamente habían sido reprimidas bajo Tito, pero nunca dejaron de estar ahí muy presentes y resurgieron con fuerza después de la muerte de Tito. Luego tenemos la desintegración del comunismo. Con la caída del comunismo en Europa del Este, Yugoslavia se distanció de la influencia soviética y se debilitó aún más su cohesión. Y por último tenemos el debilitamiento del partido de la Liga de Comunistas de Yugoslavia. El Partido Comunista aquí perdió cohesión, perdió poder y fue incapaz de manejar las crecientes tensiones internas.
Pasando a la parte de estrategia empleada en el proceso del cambio y el rol de los actores, bueno, aquí hubo una serie de intentos entre las diferentes partes y países de Yugoslavia, de reforma, de negociaciones, pero estos fracasaron y la transición conllevó pues, guerras civiles y limpieza étnica. Serbia armó a grupos militares, paramilitares también, con el objetivo de anexionar y atacar territorios como Croacia y Bosnia, su país. Y por la parte contraria, países como Croacia y Bosnia precisamente hicieron también lo mismo, se rearmaron, pero con fines más bien defensivos. Hubo una serie también de actores determinantes. Aquí, por ejemplo, los líderes nacionales de países como Serbia, Milosevic en este caso, promovió el nacionalismo serbio y la idea de una gran Serbia, utilizó milicias paramilitares para desestabilizar regiones como la población, con la población serbia. Tenemos también líderes como Tudjman en Croacia, que abogó por la independencia de Croacia y fortaleció la Guardia Nacional, usó una retórica también muy nacionalista, como realmente todos los bandos de este conflicto, para movilizar a su propia población. Y por último, Izetbegovic en Bosnia, que defendió un Estado multicultural en Bosnia y apoyó, o siempre buscó un apoyo internacional en potencias extranjeras y armó a sus propias milicias también. Fuera de los líderes o de las naciones de un poco los Balcanes, ¿no? Destacamos también la comunidad internacional, por ejemplo la ONU, que implementó embargos y sanciones, desplegó fuerzas de paz, como por ejemplo los conocidos cascos azules, aunque a menudo fueron realmente ineficaces y tardíos. Y un poco pasó lo mismo también con la OTAN, que intervino tardíamente con campañas de bombardeo aéreo y decisivas, sobre todo en la parte ya final de la guerra yugoslava, pero sí que es verdad que se echó en falta mucho más apoyo. Y también la Unión Europea, que reconoció rápidamente la independencia de alguna república y trató de mediar en el conflicto. Pasando ya al régimen político resultante de esta transición, bueno, aquí la disolución de Yugoslavia resultó en la creación de varios estados independientes, que fueron Eslovenia, Croacia, Bosnia, Macedonia, Montenegro y Serbia. También Kosovo, aunque sí que es cierto que Kosovo, aunque declarado independiente, tiene reconocimiento limitado. Es el único estado de los Balcanes que sigue teniendo reconocimiento muy limitado, sobre todo por la parte de Serbia. A pesar de esta independencia, las tensiones étnicas y políticas persisten en los Balcanes y hay viejas reclamaciones territoriales que se están de nuevo poniendo sobre la mesa y conflictos étnicos que siguen muy latentes y siguen afectando la estabilidad de la región. En resumen, hemos visto como la combinación de una crisis económica galopante junto con tensiones étnicas históricas y la caída del comunismo llevaron al colapso de la antigua Yugoslavia. Las estrategias de los líderes nacionales aquí y la comunidad internacional y los grupos étnicos jugaron roles cruciales en la violenta transición y aunque Yugoslavia ya no existe, su legado de conflictos y tensiones sigue presente en los Balcanes. Nada más por mi parte, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.